Pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este taller regional. Hoy, en esta segunda sesión, vamos a hablar sobre género e inclusión social en los sistemas de monitoreo y evaluación, tal como MRV para la adaptación. La idea es que estos talleres presenten una oportunidad para intercambio de experiencias y también fortalecimiento de capacidades. Y hoy día realmente la idea es, y el propósito principal, es que vamos a compartir criterios para que la igualdad de género y la inclusión social informen el diseño y también la implementación de los sistemas de MIE y MRB. Y así, compartiendo estos criterios y entendiéndolos, vamos a dar la oportunidad a los países de tener mejores conocimientos sobre quién se beneficia o no de las inversiones de adaptación, ¿no? Entonces, entender cuáles son esos criterios um, y, y, y también, sí, tener mejores conocimientos. Y hoy día vamos a tratar, tenemos la siguiente agenda. Vamos a tener una presentación de nuestra experta que va justamente a abordar estos temas tan importantes. De ahí a las 10:30 vamos a vamos a organizar trabajos en grupos titulados Interrelaciones y Conexiones. De ahí vamos a volver en plenaria para una retroalimentación de lo que se discutió en estas sesiones de grupo y terminaremos con conclusiones. La presentación de nuestra experta va a ser en inglés, entonces nuevamente les recuerdo y les invito a que usen la función de interpretación en Zoom y les invito a que vayan al canal español. Y bueno, creo que ya vamos a poder empezar con nuestra primera presentación de experta. Vamos a invitar a Tarisaray Senghini, que se nos une del IIED. Ella es una Male Advisor y enfocada en temas de género y también desarrollo sostenible. Y estamos muy contentos de tenerla hoy con nosotros. Entonces voy a pasarle a Tarisaray la palabra y también la pantalla. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Tarisaray Senghini y estoy muy contenta de estar aquí participando en esta sesión. Voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento. Muy bien, ¿ya pueden ver mi pantalla? ¿Está bien? Si alguien me puede avisar y confirmar si es que pueden ver mi pantalla. Sí, la podemos ver. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Antes de empezar, quisiera pedirles disculpas porque va a haber muchísima información que voy a cubrir en mi presentación y voy a tratar de pasar por las diapositivas de una forma en la que pueda darles una visión general bastante buena de las posibilidades que tenemos en MEL en esta perspectiva de género que es interminable. De ninguna manera esto va a poder cubrir todo lo que podría ser cubierto acerca de inclusión social, género en el MIE, MRB para la adaptación. El énfasis es en la sensibilidad de género interseccional, pero van a ver que con frecuencia yo me refiero a eso como género, porque en realidad las buenas prácticas en términos de género toman en cuenta las consideraciones interseccionales. Después de un par de diapositivas, por favor, asuma que cualquier referencia que yo haga al género van a referirse a género interseccional. También sírvanse notar que si bien quiero tratar de cubrir lo más que se puede en esta presentación, estas son principalmente puntos de entrada o ideas prácticas que pueden ser adoptadas poco a poco en este proceso
tan largo hacia la sensibilidad de género interseccional para Mel. Finalmente, les pido por favor que se sientan libres de compartir sus ideas, sus experiencias, sus consultas durante la presentación en la casilla del chat del Zoom, y también tendremos oportunidades para responderlas durante la presentación. Tarisirai, soy David, disculpa por interrumpirte, muchas gracias. Solamente para asegurarnos de que la interpretación pueda hacerse sin problemas, te pedimos que por favor hables un poco más lento. Lo bueno es que tenemos tiempo para tu presentación, así que no hay ningún apuro. Y en realidad es bastante claro, pero por favor, si pudieses hablar un poco más lento. Sí, claro que sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias, David, por ese consejo. Asimismo, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Tarisirai Sengeni. Soy asesora en Mel y Género para una organización muy similar a ISD. Para mí es un placer estar aquí y estoy muy emocionada. Y al mismo tiempo estoy nerviosa, así que les pido que me tengan mucha paciencia. Ese es un tema enorme por el cual yo siento mucha pasión. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mis ideas al respecto. No tengo duda que voy a aprender muchísimo de esta sesión, pero yo también que esta sesión les valga la pena a ustedes. Así que, por favor, los aliento a que usen el chat para compartir sus ideas. Entonces, empecemos con la sesión. Muy bien, aplicando una lente de género. Una recapitulación rápida del análisis de género es el intento sistemático de identificar los problemas clave que contribuyen a las desigualdades y diferencias de género, incluso a través del análisis de datos e información desglosados por género, examinar los roles y relaciones de género y los impulsores subyacentes. Busca comprender las diferentes prioridades, necesidades, actividades y responsabilidades de diferentes grupos de hombres y mujeres. Y el análisis de género es más útil cuando se aplica de forma rutinaria a todos los aspectos de una intervención. Planificación, implementación y revisión, por ejemplo, y en lugar de que sea un agregado o una idea de último minuto, se lleva a cabo de mejor manera, de una manera participativa, donde los beneficiarios finales también participan en la planificación, implementación y en la revisión. Asimismo, es de mayor utilidad cuando se aplica a los objetivos de la intervención, de modo que se modifiquen en respuesta a las necesidades e intereses diferentes de mujeres y hombres. El análisis de género es de mayor utilidad cuando otros aspectos de la posición social reciben su justo peso en el desarrollo de las intervenciones e instituciones efectivas. ¿Y a qué se debe todo esto? Si nosotros vemos el género por sí solo no es suficiente. Las mujeres no solamente son mujeres y los hombres no solamente son hombres. Es por esto que entra a tallar la interseccionalidad, que es la naturaleza interconectada de las categorizaciones sociales, como pueden ver en la pantalla. Pueden ver etnia, religión, clase, a medida que se aplica a las personas o a los grupos, y son considerados como la forma de crear sistemas que se superponen, interdependientes, ventaja, desventaja, entre otros. Le dan forma a las experiencias de las personas, la manera en que experimentan los retos que estamos enfrentando y que estamos tratando de abordar, cómo es que experimentan nuestras intervenciones, incluido el grado al cual nuestras intervenciones los alcanzan, los benefician y los empoderan. En este caso estamos hablando de adaptación, intervenciones de adaptación climática. Algo que quiero que noten es que son muy específicos al contexto y a los tiempos, a los marcos de tiempo y a los espacios. Entonces, lo que era relevante hace 10 años atrás en Londres para las mujeres afrodescendientes no va a ser lo mismo que lo que es hoy día para Londres en mujeres afrodescendientes, y esto va a ser diferente incluso si consideramos otra ciudad en este país. Así que las diferencias incluso dentro de pequeños espacios son consideradas. Creo yo que, para empezar, ¿cuáles son algunos grupos de personas en su país a los que MIE para adaptación podría prestar especial atención y qué problemas enfrentan estos grupos? Entonces, se les invita a que utilicen el chat, la funcionalidad del chat, o incluso abrir su micrófono
para compartir sus ideas sobre los grupos clave que podrían estar faltando en sus países. Y cuando los mencionen, por favor, nos avisan de qué país vienen. Muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Como se mencionó anteriormente, estamos capturando estos en el mural, pero si alguien quisiera mencionar los grupos, incluso abriendo su micrófono, por favor, siéntanse libres de poder hacerlo. Vamos a darles otros 10 segundos para recibir contribuciones adicionales. Excelente. Muy bien. Hemos recibido comentarios muy interesantes. Algunos de ellos tienen que ver con las dimensiones económicas respecto a la vida de las personas, las ubicaciones de las personas. Como hemos mencionado, la geografía es un factor importante para esto. Hemos escuchado sobre los diferentes grupos étnicos y razas. Hay otros que se nos vienen a la mente, las nacionalidades. Yo sé que hay ciertas regiones donde hay refugiados por motivos de conflictos económicos. Así que todos estos factores sí desempeñan un rol importante en moldear la manera en que las personas enfrentan los retos que estamos enfrentando, incluyendo el cambio climático. Muchísimas gracias por su participación y yo espero que tengamos más oportunidades para seguir haciendo esto a medida que avancemos. Así que sí, ¿por qué sensibilidad de género para Mel? En general, con nuestro trabajo en las intervenciones de adaptación climática, queremos alcanzar un alcance equitativo, un beneficio equitativo y un empoderamiento equitativo de diferentes grupos de personas y asegurarnos que nadie quede atrás. También queremos asegurarnos de que la desigualdad no se perpetúe. Queremos asegurarnos de que no causemos daño. Entonces, la sensibilidad al género, en el caso de Mel, es una herramienta muy importante porque nos ayuda a detectar y capturar diferencias en resultados y en las experiencias y el grado al cual la igualdad de género en cuanto a alcance, beneficio y empoderamiento se puede alcanzar para las personas, para diferentes grupos de personas. Nos ayuda también a detectar consecuencias no deseadas para diferentes grupos. A partir de nuestras intervenciones, también permite hacer un seguimiento de los recursos asignados, que a su vez permiten mejorar la transparencia y, en última instancia, podría generar mayor rendición de cuentas a los grupos de personas más marginados y afectados. También nos ayuda a garantizar que los más vulnerables y que no han sido considerados se vuelvan en individuos más visibles. También nos ayuda a informar sobre los compromisos internacionales que nosotros tenemos como países
Tenemos la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Incluso como parte de eso tenemos el Plan de Acción de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, además de otras plataformas a las cuales tenemos que reportar. Y esto puede estar relacionado con lograr las metas o los objetivos de igualdad de género. También nos ayuda a llenar las brechas existentes en los datos de género en todos los sectores y nos ayuda a generar evidencia y conocimiento sobre lo que funciona y específicamente para quién funciona y en qué circunstancias funciona, que luego también puede ser útil en implementar estas intervenciones de forma más amplia, ya sea a nivel de país o a nivel mundial, como en esta plataforma actual en la que nos encontramos todos el día de hoy. Entonces, MIE, que está incorporando una perspectiva de sensibilidad de género interseccional, nos va a permitir generar conocimientos en tiempo real sobre las condiciones emergentes, sobre lo que funciona y lo que no funciona, lo cual significa que podemos adaptar rápidamente nuestras intervenciones, haciendo cambios, corrigiendo el curso o la dirección, y podemos mejorar las respuestas para satisfacer las necesidades de aquellos para los que nuestras intervenciones no funcionan tan bien como para otros. También podemos investigar prácticas prometedoras o respuestas a nuevas opciones y podemos observar, buscar patrones, interpretar, comprender y valorar sus respuestas a las acciones que han sido tomadas. ¿Cuándo es el MIE-MRV para la adaptación interseccional sensible al género? Es cuando nosotros aplicamos sistemáticamente una lente de género interseccional y utilizamos enfoques sensibles al género. ¿Para qué? Para la planificación del MIE, para implementar el MIE y para compartir los resultados de nuestro MIE de sensibilidad de género interseccional. Y si bien en el desarrollo internacional tendemos a pensar en la participación del personal ejecutor cuando se trata de MIE con sensibilidad de género interseccional, estamos buscando alcanzar una ambición donde aquellos que están más afectados por el cambio climático sean capaces de participar y puedan priorizar aquellos que están en las últimas millas, por decirlo así. Nos enfocamos en estas personas para lograr una adaptación y mejora efectiva de nuestras intervenciones. Así que aquí estamos hablando de continuamente aplicar la lente de género y utilizar los enfoques de sensibilidad de género interseccional para MEL a través de este proceso de MIE, desde el principio hasta el fin, durante la planificación, implementación y al momento de compartir esos resultados. Entonces, ¿qué tipos de intervenciones nos interesan? Cuando se trata de integrar el género, un gran mito ha sido de que el género solo tiene que ver con las mujeres o los proyectos relacionados con las mujeres, pero definitivamente ese no es el caso. Yo creo que siempre que las personas sean directa o indirectamente afectadas por o sean impulsores o sean informados al abordar los temas de cambio climático, la lente de género interseccional siempre se va a aplicar. ¿Qué tipos de intervenciones nos referimos? Bueno, tenemos actores en los países que implementan intervenciones de adaptación climática que no tienen enfoque de género incorporados, que pueden ser con incorporación de perspectiva de género, la transversalización de género. Estos son programas que tienen estrategias e intenciones específicas para lograr alcance, beneficio y empoderamiento equitativo. Los ejemplos de la transversalización de género son las redes, los mapas que se han reportado, NAPS, por ejemplo, donde hay más países que se refieren a la igualdad de género y enfoques de sensibilidad interseccional de género en los documentos NAP, además de otros documentos que brindan puntos de entrada para enfoques interseccionales, como por ejemplo la inclusión de los derechos humanos. Algunos NAPs están posicionando a las mujeres en la adaptación como un grupo vulnerable. Los agentes del cambio,
como partes interesadas también. Por otro lado, tenemos el caso de intervenciones de adaptación climática sin transversalización de género. Estas no tienen estrategias de género específicas, pero en ambos casos, MIE puede incorporar una perspectiva de sensibilidad de género interseccional. El siguiente grupo de proyectos para el que es relevante este MIE son esas intervenciones de adaptación de género y clima, donde se enfocan de manera simultánea o conjunta en lo que es el género y lo que es el clima. Liberia, por ejemplo, tiene un plan de acción en cambio climático enfocados en género y clima. Asimismo, hay planes y estrategias de cambio climático que se alinean con los marcos internacionales. En estos casos es muy probable que tengan una lente de género incorporada en su MIE correspondiente. Es una lente de género interseccional en este caso. Otro grupo son las intervenciones de género sin un enfoque explícito de adaptación climática. Estos pueden incorporar una lente de adaptación climática al MIE o no. Esto incluye género, adaptación, marcos, políticas, incluso leyes, legislaciones. Es muy probable que estas tengan una lente de sensibilidad interseccional incorporadas en su MIE respectivo y puede incorporar una lente de adaptación climática también. El cuarto grupo son las intervenciones que no tienen ni un enfoque de género ni tampoco un enfoque en adaptación climática, pero aún así podrían ser relevantes para la adaptación climática o el género. Los marcos nacionales son algunos ejemplos, incluyendo documentos de visión, planes de desarrollo, políticas, leyes y regulaciones, proyectos de infraestructura me vienen a la mente, como algunas intervenciones sectoriales. Aquí el MEL, el MIE, puede determinar cómo es que las intervenciones en adaptación climática pueden incorporar una perspectiva de clima y género en su MIE, idealmente en combinación, porque nosotros sabemos que los dos temas están interconectados. Y luego tenemos el resto, que no tiene una relevancia de género interseccional para ellos, pero no se me viene a la cabeza un ejemplo de este tipo de proyectos en este momento. Pero por favor, si tienen alguna idea de algún proyecto que ustedes consideren que no involucran a las personas, de repente lo pueden incluir en el chat. Así que el mensaje aquí es que la mayoría de las intervenciones pueden tener una perspectiva de género aplicada o incluso una perspectiva de sensibilidad de género para adaptación climática aplicados a ellos. En base a su experiencia, ¿cuáles creen que son algunas consideraciones clave para el MIE, para la adaptación, a fin de que sea más interseccional y sensible al género? Entonces, en base a su experiencia, ¿cuáles son algunas consideraciones clave para el MIE, para la adaptación? Nuevamente, pueden poner sus respuestas ya sea en el chat o pueden abrir el micrófono para intervenir. Yo sé que algunas personas, yo me imagino que algunas personas tienen más experiencia en MIE, otros tienen más experiencia en género, otros tienen más experiencia en lo que es evaluación o en adaptación climática, otros tienen una experiencia combinada. Yo me imagino que hay algunas personas que ya tienen algunas ideas sobre lo que se considera importante. Muy bien, voy a continuar entonces. Vamos a estar mirando el chat. Pero estas son algunas de las consideraciones generales clave que serían útiles en general para sistemas de MIE que buscan tener una mayor sensibilidad de género. Sea cual sea el propósito de su MIE, podemos considerar liderar, o deberíamos de considerar liderar con
experiencia técnica local en cuestiones de género. Estos son expertos de género con mucha experiencia en el tema y con un buen nivel de familiaridad con el área geográfica. Y estos pueden ser complementados con retroalimentación de otros especialistas en género según corresponda. También podemos aprovechar los grupos locales de mujeres y las instituciones nacionales que defienden los intereses de los diferentes grupos vulnerables, de las mujeres. Yo sé que Uganda tiene el Ministerio de la Mujer y de los Niños, de la Infancia. La mayoría de los países tienden a tener algún tipo de ministerio de la mujer o de asuntos de la infancia que también abordan algunos otros temas sociales, pero también queremos apalancar o aprovechar a los expertos en la materia que vayan más allá del tema de género, incluyendo expertos en temas que afectan a las personas con discapacidad, pueblos indígenas o incluso personas que se enfocan en los sectores. Dentro de ellos vamos a tener expertos en género también. Podemos recopilar y analizar los datos interseccionales de género correctos desde el principio, incluyendo la recolección de una línea de base. Podemos integrar especialistas en género dentro del equipo de MIE. Por ejemplo, yo soy especialista en género dentro de mi equipo de MIE en mi organización, pero necesitamos brindarles los recursos necesarios, el acceso y el nivel de autoridad necesario para que contribuyan al diseño, implementación y el intercambio de resultados en lo que es monitoreo y evaluación. Tenemos que incluir estos roles y estos equipos en posiciones de toma de decisiones. Eso va a permitir informar las contribuciones, va a poder incrementar la capacidad del equipo de MIE en la integración del tema de género y puede promover la igualdad de género y los resultados correspondientes. Podemos asegurar la continuidad entre la planificación e implementación de la intervención y el MIE. De esa manera, podemos tener procesos deliberados para compartir información y conocimientos entre el equipo de monitoreo y evaluación y los decisores y los profesionales en estos temas. También podemos buscar oportunidades de desarrollo de capacidades de género en todo el equipo de MIE para ayudar a demostrar los vínculos entre género, clima y monitoreo y evaluación de forma que podamos avanzar la igualdad de género a través de nuestras intervenciones de MIE para adaptación climática. Presupuestos. Invertir suficientes recursos y presupuestos también es algo muy importante. Necesitamos ser realistas sobre las expectativas de los recursos humanos y financieros que van a ser necesarios. Asimismo, el tiempo que toma para que el proceso se lleve a cabo desde el principio hasta el final. Debemos y tenemos que utilizar enfoques participativos donde las personas participen activamente en el desarrollo del sistema, en la implementación del sistema y en su discusión. Y cuando hablo de las personas aquí, yo sostendría que se priorice a aquellas personas que tienden a ser dejados atrás y que muchas veces están más afectados por estos temas que estamos buscando abordar. Y podemos posicionar a los diferentes grupos de personas más marginados y afectados como partes interesadas del MIE e involucrarlos a lo largo de las fases, como ya mencioné. Y ya estamos viendo todo esto en los procesos de desarrollo de NAP, como he mencionado, a partir del informe que acaba de salir. Muy bien. Planificación de MEL para la adaptación. Consideraciones clave para la planificación, para poder aplicar una lente de género o para fortalecer un sistema de MIE existente o establecer un nuevo sistema. Al aplicar una lente de género, podemos iniciar la planificación de MIE en la etapa inicial con la perspectiva de género, al momento de identificar la intervención y durante el ciclo de toda la intervención. Podemos adaptar nuestro enfoque de MIE de la intervención al contexto. Ya sea que se trata del contexto cultural y operativo, podemos decidir enfocarnos en el monitoreo, en la evaluación o en ambos. Pero tenemos que ser deliberados al respecto. Ya sea que el propósito sea para aprender, para rendición de cuentas
o para la gestión adaptativa, tenemos que tener en claro por qué estamos haciendo este MEL. Ayuda a tener mayor claridad sobre el alcance del MEL, el tipo de información y los conocimientos necesarios para cumplir con el propósito. Podemos definir el alcance. Los puntos de entrada pueden ser las preguntas de aprendizaje que nosotros establecemos, preguntas relacionadas con el monitoreo o preguntas relacionadas con la evaluación o los conceptos clave que utilizamos. De esa manera podemos definir y aplicar alguna forma de marco analítico que va a garantizar un diseño de calidad y mayor enfocado. Algo relacionado con los puntos anteriores, dependiendo del tipo de intervención que esté siendo monitoreada o evaluada, podemos vincular los resultados e indicadores interseccionales sensibles al género con los objetivos de la intervención. Esto podría ser a través de un plan de acción en temas de género o una estrategia o un modelo lógico de género. Algo que vamos a mencionar en las próximas diapositivas. Podemos incorporar objetivos interseccionales específicos de género y preguntas de monitoreo y evaluación en el plan de MEL en sí. Deberíamos poder identificar a las partes interesadas clave y sus necesidades específicas y su uso para resultados de MIE sensibles al género. Esto se puede hacer desde el inicio y podemos tener un plan sobre qué va a ser comunicado con ellos. E incluso, en base al tipo de comportamientos y cambios que queremos que puedan asumir como resultado de estos hallazgos. Al utilizar los enfoques participativos, podemos incluir a diferentes grupos de personas. Este va a ser un tema constante. Cuando yo mencione los diferentes elementos, un tema clave va a ser incluir a los diferentes grupos de personas entre los actores involucrados en la implementación, toma de decisiones y planificación del sistema de MIE, particularmente los más vulnerables y afectados por estos temas y problemas que estamos enfrentando. Muy bien. Generalmente, cuando se trata de nuestras intervenciones, utilizamos este diagrama para demostrar cómo es que creemos que se va a llevar a cabo el cambio para poder lograr la meta de impacto final. El resultado 6 tiene que producirse junto con el resultado 5. Antes de que ocurra el 5, tenemos que el 2 y el 3 puedan alcanzarse. Estos resultados pueden estar en diferentes niveles o pueden estar en un solo nivel. Estamos hablando aquí de productos, resultados, impactos en los resultados, es un término más largo, y las líneas de color verde son los enlaces entre los diferentes cambios a los que tenemos que prestarle atención, los enlaces entre los diferentes resultados deseados, y generalmente estos están asociados con suposiciones, y vamos a hablar sobre eso en un momento también. La cadena de resultados es otra manera en la que nosotros tendemos a representar cómo esperamos que ocurra el cambio, y los indicadores no son los indicadores. También podemos utilizar representaciones tabulares para mostrar este tipo de cambios que nosotros estamos buscando y los indicadores que vamos a utilizar para rastrear el progreso. Creo que algunos de ustedes no tuve la oportunidad de ver al grado al cual habían expertos en MEL en esta reunión del día de hoy, pero quizás estén familiarizados con esta historieta que presento aquí. Aquí tenemos a dos hombres que están examinando una ecuación donde en el medio dice "Then a miracle occurs". Luego ocurre un milagro. El texto en la parte de abajo dice: yo creo que debería ser más explícito aquí en el paso 2. Y de hecho, deberíamos serlo, especialmente cuando se trata de alcance, beneficio y empoderamiento equitativo para nuestros programas, para nuestras intervenciones. Como se mencionó la semana pasada, uno no puede gestionar algo que no pueden medir. Sea cual sea la manera que representemos la lógica en la que nosotros creemos que nuestras intervenciones de adaptación climática van a funcionar, existen oportunidades para incorporar la sensibilidad de género interseccional que puede ayudar a informar
el MIE con sensibilidad de género interseccional. Podemos garantizar que el enunciado del problema y el análisis de contenido presente los temas relacionados con el género. Podemos incluir resultados específicos de género relevantes para el género en la manera en que articulamos los cambios que queremos alcanzar. Incluso podemos tener teorías de cambio dedicadas para garantizar el logro de el beneficio, el alcance y el empoderamiento con perspectiva de sensibilidad de género interseccional. Estamos adaptando un modelo de lógico anidado, por decirlo así, en el que podría ser útil en consolidar los diferentes resultados en la información, mail, hallazgos y lecciones relacionados con la sensibilidad de género interseccional para los diferentes programas o ubicaciones. Podemos ser explícitos acerca de los elementos específicos de género y relevantes para el género dentro de los vínculos o los enlaces críticos, ya sea que las suposiciones, ya sea que se traten de factores internos relacionados con el diseño y la implementación del proyecto o factores externos relacionados con lo que nosotros creemos que van a ser los otros actores o no van a ser los otros actores, o lo que esperemos que hagan, lo que nosotros esperemos que ocurra o no vaya a ocurrir en ese contexto. Nosotros siempre esperamos, no enfrentar un evento climático extremo, por ejemplo, o una ley que está en el proceso de estar siendo aprobado y al final se revoque, no sea aprobada. Este es un ejemplo que se me viene a la mente en este momento. Pero sí, estos fueron algunos puntos de entrada para integrar la sensibilidad de género interseccional para MIE en estos modelos de lógica. Otros puntos de entrada es considerar las diferentes preguntas de monitoreo y evaluación en los diferentes niveles. Entonces, a nivel de los insumos, podemos preguntar: ¿qué pasaría si se comprometieran activos y recursos tangibles y no tangibles y a su vez se utilizaran para apoyar la participación plena de diferentes grupos de personas, especialmente los más afectados y marginados? A nivel de actividades, podemos validar y preguntar qué actividades fueron diseñadas y entregadas para abordar cualquier brecha en términos de género, si diferentes grupos de personas fueron involucradas, cuándo y cómo, quién no lo hizo y entender el por qué, y así sucesivamente a medida que vemos lo que son los productos, los resultados y los impactos. Asimismo, podemos ver los vínculos o los enlaces y hacer una validación cruzada para identificar cuellos de botella entre la traducción de los insumos a lo que son las actividades, de actividades a productos y así sucesivamente. Los vínculos son los enlaces que representan nuestras suposiciones, donde estamos diciendo que aquí ocurre algo de magia. Es a través de la validación cruzada de todo esto y con una lente de género que podemos aprender qué es lo que funciona para quién y bajo qué circunstancias. La gran pregunta aquí es siempre: ¿estuvimos en lo correcto con respecto a nuestras suposiciones, a cómo ocurriría el cambio considerando los diferentes contextos y factores que podrían haber estado establecidos en ese momento? Pero específicamente, nosotros miramos esto y nos preguntamos si es que ha afectado nuestra capacidad para lograr el alcance, el beneficio y el empoderamiento equitativo de las personas. Y para las evaluaciones, ya sea que se traten evaluaciones de impacto, intermedias o finales, tenemos la opción de aplicar una perspectiva de género interseccional a través de los criterios de evaluación del CAT de la OCDE. Por ejemplo, relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Los indicadores son otro punto de entrada bastante útil para recapitular brevemente. Por lo general, para cada resultado, en cualquier nivel de actividad, resultado o producto, tenemos indicadores que son las medidas específicas de nuestros resultados deseados. Por lo general, tenemos información adicional asociada a ellos, por ejemplo, línea de base, hitos, objetivos, recopilación de datos, alineando cómo se van a recolectar los datos,
dónde, cómo, con qué frecuencia, por quién, análisis de datos, quién, cómo y con qué frecuencia, uso de datos, quién, cómo y con qué frecuencia. Un consejo clave aquí es que para cualquier caso en el que estamos preguntando quién o de quién, tenemos puntos de entrada para mejorar la sensibilidad de género interseccional porque involucra a las personas. Asimismo, cada resultado puede tener más de un indicador. Sí, también podemos utilizar indicadores para monitorear los riesgos y suposiciones relacionadas con el género, si pensamos en esos enlaces que mencionamos en diapositivas anteriores, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de los indicadores, las consideraciones generales pueden incluir para cada resultado, ya sea que tenemos indicadores enfocados en el género, por ejemplo, hacer un seguimiento del número de mujeres, porque estamos hablando de género interseccional, número de mujeres indígenas, por ejemplo, o números de grupos específicos que tienden a ser vulnerables y asegurarnos que podamos desglosarlos para las categorías más importantes de personas. Y luego también podemos tener indicadores sensibles al género, que voy a presentar rápidamente en la próxima diapositiva. Indicadores relevantes al género. Estos van a incluir identificar información de lo que está ocurriendo en el contexto, porque el contexto puede tener un impacto en la manera en que las personas experimentan nuestros programas o cómo nuestros programas funcionan para las personas. Y también deberíamos incluir indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. Los cualitativos en particular, porque es muy importante poder rastrear las percepciones de las personas de los diferentes temas o problemas que están enfrentando y sus percepciones sobre nuestras intervenciones y los resultados que están siendo generados. Aquí vamos a tener indicadores relacionados al grado al cual las personas de este grupo vulnerable creen en esto y en lo otro, por ejemplo. Muy bien, puntos de entrada para introducir la sensibilidad de género a través de los indicadores. Podemos ver las líneas de base, los hitos, los objetivos. Podemos aplicar una lente de género estableciendo líneas de base desglosadas por género, hitos desagregados, objetivos desglosados y nuevamente, al utilizar los enfoques de sensibilidad de género interseccional, podemos trabajar con las personas más afectadas para establecer aquellas líneas de base y establecer los hitos y los objetivos correspondientes. Además, podemos compartir los hallazgos sobre las líneas de base. Otros actores puede que sean impulsados a apoyar su trabajo o incluso continuar trabajando con algún problema que no haya sido abordado como parte de sus intervenciones. Olvidé mencionar datos sobre género. Este siempre es un tema importante. En esta área tiende a haber una brecha muy grande, incluso mucho más para los datos de género interseccional. Muy bien, podemos tener puntos de entrada que se enfocan en los métodos de recopilación de datos. Esto va a ser mencionado nuevamente, pero se trata de recopilar datos desglosados por género y datos para otros que consideren otras características y atributos sociales, económicos, legales y de identidad, y utilizar enfoques interseccionales sensibles al género. Podemos recopilar datos y utilizar enfoques que sean participativos. Podemos trabajar, por ejemplo, con empadronadores que pertenecen a los grupos marginados. Podemos utilizar grupos separados para consultas con diferentes grupos de personas. Por ejemplo, podemos tener un focus group de mujeres indígenas separado del de los hombres o de personas que
no pertenecen a comunidades indígenas. También podemos trabajar con personas de grupos marginados o sus representantes o activistas para recolectar datos. Ellos representan una muy buena manera de tener acceso a personas que pueden compartir ideas y conocimientos sobre los retos que están enfrentando y cómo es que están experimentando nuestras intervenciones y los resultados de estas. También podemos aplicar una lente similar al análisis de los datos, utilizando enfoques de sensibilidad de género interseccional, incluyendo estos grupos marginados, pero al aplicar una lente de género interseccional podemos analizar los datos en busca de diferencias, desigualdades y compartir esa información para poder tener una visualización convincente poniendo de manifiesto esas diferencias y permitir suficiente tiempo para el análisis de estos datos. El análisis cualitativo interseccional suelen requerir mucho trabajo y mucho tiempo y además requiere el trabajo de especialistas. Al utilizar los datos, deberíamos poder incorporar los hallazgos relacionados con el género en nuestros informes y deberíamos poner de manifiesto las diferencias, desigualdades, brechas, disparidades en términos de género, incluyendo en el alcance, empoderamiento y beneficio de nuestro proceso y lo que permitió que ocurra este alcance, beneficio y empoderamiento o lo que lo obstaculizó. También deberíamos de trabajar con los grupos marginados y o sus representantes para poder validar estos hallazgos, incluso analizar y validar estos hallazgos. Muy bien. Tenemos aquí un ejemplo. Los productores y procesadores comerciales y domésticos aumentan la productividad mediante la adopción de tecnologías mejoradas. En lugar de explicar cada pregunta, les pido disculpas, voy a dirigirme de frente a las opciones que están disponibles. En el caso del indicador, el número de agricultores que han adoptado el modelo de cultivos mejorados para consumo familiar y comercialización. Para que esto sea más sensible al género, un indicador que sea más sensible al género, hay tres opciones que podemos considerar. Podemos modificar la redacción del indicador y podemos decir que la información recolectada va a ser para ambos géneros. Por ejemplo, se puede convertir en número de agricultores y agricultoras que han adoptado el modelo de cultivos mejorados para consumo doméstico y comercialización. La siguiente opción es mantener la redacción como está y establecer líneas de base, objetivos e hitos desagregados o desglosados. La tercera opción sería mantener el indicador original como está y tener un indicador adicional que sea o que esté más enfocado en los temas de género o en los aspectos de género. Y por favor, quiero que observen que tenemos ejemplos subsecuentes de estos indicadores. Voy a darles un momento. Puedo leerlos en realidad. Entonces, otros ejemplos de indicadores para el mismo resultado: el número de agricultores con mayores rendimientos, número de procesadores que han empezado a adoptar métodos de procesamiento relacionados con el procesamiento, porcentaje de agricultores que están satisfechos con los servicios que se les brindan, el grado al cual los agricultores están satisfechos con los servicios que se les brindan. Como pueden ver, el número 6 es principalmente un indicador cualitativo. El número 5 es una combinación, puesto que recolecta datos cualitativos, juicios y criterios de los agricultores y los convierte en datos cuantitativos. Creo yo que algo que deben de notar aquí es que los indicadores nos brindan oportunidades para pintar un cuadro, una imagen de cómo un solo resultado está progresando o evolucionando. Uno puede tomar un enunciado
o resultado deseado bastante grande y vago, y uno puede pintar una imagen al tener múltiples indicadores, y de manera ideal esto incluiría aquellos que son más sensibles al género y más interseccionales. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta rápida? Porque si no, esto puede servir como un rápido recordatorio que si tuviesen alguna pregunta, siéntanse libres de colocarlas en la funcionalidad del chat y esperamos poder responderlas después de la presentación. Así que alguna pregunta sobre la planificación para el MIE, para la adaptación, con la perspectiva de sensibilidad de género interseccional, incluyendo los resultados deseados específicos al género, identificar indicadores existentes o refinar algunos indicadores. Por favor, sírvanse a agregar sus preguntas en el chat o quizás sus ideas, sus comentarios o sugerencias adicionales que ustedes creen que todos los demás deberían de saber. Muy bien. Entonces pasamos a la implementación. Consideraciones clave al aplicar una lente de género para recolectar datos relevantes al género, datos desglosados por género. Perdón, se corrige. Aplicamos una lente de género interseccional y también utilizamos enfoques sensibles al género interseccional. Y esto lo hacemos para recolectar los datos o recopilar datos relevantes de género interseccionales, los analizamos y los compartimos. Entonces, cuando estamos recolectando datos... Sí, perdón, Tarisay, hay algunas preguntas en el chat. Si podemos revisarlas rápidamente. La primera era un comentario de Carmen, del Perú. Ella estaba mencionando que la dificultad sería tener los recursos para recolectar esta información desagregada. Sí, los recursos siempre van a ser difíciles. Mientras más tengamos que pensar en la muestra, en la comunidad, digamos que estamos recolectando datos de una comunidad y por lo tanto la muestra y el número adicional de personas de las cuales vamos a recopilar o recolectar datos, eso significa que estamos incurriendo en costos y eso ciertamente es un gran reto, pero sería interesante saber de los demás si es que enfrentan este mismo problema y ver cómo han logrado gestionar o manejar este tema. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Edith, de Perú, también quería saber qué institución va a llevar a cabo el monitoreo del género. Ok. Esa es una buena pregunta. En realidad depende del contexto y para qué sea el propósito del monitoreo, pero por lo general, creo yo que en este caso el gobierno nacional, las partes implementadoras o ejecutoras, son las que tienden a encargar ese tipo de estudio, ya sea al tener su propia unidad de monitoreo y evaluación o al encargarle a alguien que haga el trabajo. Pero sí, depende, bueno, también depende de cómo la intervención esté siendo financiada. Por ejemplo, si es financiada por el GEF, por el Fondo Verde para el Medio Ambiente, el GEF, que es uno de los mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, van a tender a tener una unidad separada que pueda encargarse de eso o de repente brindar un subsidio, un grant. Se corrige, van a poder brindar financiamiento, fondos que se puede utilizar para el MEL.
ya sea que se trate de un mail sistemático durante el proceso o una evaluación del trabajo, pero en realidad depende de quién esté pagando por esto, la mayoría de las veces. No sé si eso ayuda a responder a la pregunta de Edith. Sí. Una última pregunta, si puedes regresar a la diapositiva 27. Edith estaba preguntando si es que deberíamos desagregar el número de agricultores y agricultoras. No sé si puedes regresar a la diapositiva o la lámina número 27 para saber exactamente a qué se refiere. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Edith, de repente nos puedes contar a qué indicador te refieres, el 1, 2 o el 3. ¿A cuál indicador te refieres? Está diciendo todos. Sí, podemos desagregarlo. Sí. Esto está relacionado con la pregunta de los recursos nuevamente, pero de manera ideal, en el mail con sensibilidad de género deberíamos desagregarlo por género. Asimismo, entre aquellas mujeres, deberíamos ser capaces de detectar los diferentes grupos de mujeres que se están beneficiando y hasta qué punto, y obviamente qué mujeres no se están beneficiando. Así que sí, podemos aplicar esta lente, simplemente necesitamos aplicarla. Tenemos que lograr responder a la pregunta de si todos se están beneficiando y, de no ser el caso, ¿por qué? Muy bien. Me he dado cuenta que me estoy quedando sin tiempo. Me quedan aún algunas diapositivas que necesito presentarles. Pero creo yo que muchas de estas son sugerencias, consideraciones para recopilar datos que ya han sido mencionadas previamente, recopilar datos por múltiples características y atributos sociales, económicos, legales y de identidad, recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos, y también utilizar enfoques de métodos mixtos, incluyendo observaciones estructuradas, focus groups o grupos focales, entrevistas con informantes clave. Así que yo creo que voy a pasar rápidamente por estas diapositivas. Pero un tema recurrente aquí, como pueden ver, es utilizar enfoques sensibles al género, tomando en cuenta las diferencias entre los diferentes grupos cuando están recopilando datos, diferencias que puedan inducir sesgos. Así que se trata de prestar atención a los estereotipos y factores sociales y estructurales, como por ejemplo responderle a ellos utilizando enfoques participativos, considerando los mejores momentos y ubicaciones para entrevistar, por ejemplo, a mujeres, tener instalaciones amigables y accesibles para los niños, para que las mujeres puedan traer a sus hijos, especialmente en este contexto en el que el cuidado de los niños y los otros roles reproductivos de las mujeres sirven como barrera para la participación de las mujeres. Comprometerse a que las respuestas de las entrevistas sean confidenciales y anónimas, de forma que las personas puedan confiar en nosotros y compartir su información. Y trabajar con recolectores de datos que conozcan las comunidades. Bien. Les pido disculpas, pero voy a tener que pasar por alto esta pregunta, si están de acuerdo. Pero si tuviesen alguna idea, por favor utilicen la función de chat y compartan cuáles son algunos métodos y herramientas de recopilación de datos que usted o sus colegas hayan utilizado en su país que podrían ser relevantes para el MIE para la adaptación. Muy bien. Otras ideas que nos vinieron a la mente es el enfoque del cambio más significativo, donde uno recolecta historias de cambios y trabajan eventualmente con las comunidades o con los miembros de las comunidades para decidir cuál fue el cambio más importante. Eso introduce las perspectivas de las personas más afectadas
y cómo se vería el cambio más deseado. Cosecha de resultados es otro enfoque, altamente participativo, historias de resultados, fotovoz, testimonios orales y recolectar historias de éxito de los participantes. Todos estos son métodos que son bastante buenos en detectar resultados inesperados o resultados para diferentes grupos y se prestan para permitir una mayor participación de las personas. Y durante el proceso de MEL, la planificación, la implementación y la toma de decisiones sobre cuáles son los hallazgos y cómo validarlos. Pero requieren muchos recursos, pero sí tienen un alto potencial para asegurarse que los grupos más vulnerables y a menudo marginados se conviertan en expertos en los desafíos que enfrentan y la naturaleza del éxito en la adaptación climática. Y otro punto es que estos pueden ser utilizados para recopilar datos de indicadores, especialmente cualitativos. Pueden utilizarlos junto con el enfoque tradicional de indicadores para rastrear el progreso. Queremos analizar datos en busca de diferencias. Ya hemos mencionado esto. En la sección sobre indicadores tenemos que emplear experiencia técnica, incluyendo en el análisis de datos cuantitativos y datos cualitativos, y hacerlo de una manera complementaria. En lugar de analizar datos cualitativos de manera aislada, por separado del área cuantitativa, tenemos que hacerlo de manera conjunta y de manera triangulada y dejar suficiente tiempo para el análisis de los datos cualitativos. Analizar los datos interseccionales de M&E de género junto con lo que ocurre en el entorno y analizar los datos recolectados y priorizar las limitaciones y oportunidades interseccionales basadas en el género y sus implicancias para las intervenciones de adaptación climática cuando estemos reportando. Tenemos que comprender cuáles fueron sus implicancias para lograr un alcance, un beneficio y un empoderamiento equitativo. Nuevamente, crear visualizaciones convincentes y precisas, involucrar a especialistas no relacionados con el género, especialmente los especialistas en otros temas como discapacidad, temas relacionados con comunidades indígenas, etc. Especialmente para los que sean de mayor prioridad. Y luego utilizar esa información. Tenemos que comunicar la información en nuestros reportes, como lo muestra esta diapositiva. Bien, estos son los diferentes ejemplos de cómo nosotros tendemos a compartir los hallazgos de la información de los sistemas de M&E, incluyendo informes de la línea de base, informaciones de evaluación intermedia, informes a los donantes. Podemos compartir conjuntos de datos con otros actores. Podemos dirigir talleres, compartir en seminarios como este de aquí, o incluso enviar correos electrónicos o sentarse con alguien en una reunión y compartir información con ellos. Específicamente, información sobre sensibilidad de género interseccional que ha provenido de los sistemas MEL. Y al compartir esta información, en realidad esto depende si es que nosotros estamos tomando en cuenta el aprendizaje, la gestión adaptativa, la rendición de cuentas. Tenemos que poner de manifiesto los éxitos, desafíos, recomendaciones y lecciones. Tenemos que compartir las justificaciones de algunas actividades, planes, reconocer brechas y limitaciones que limitan la perspectiva de género interseccional del M&E y los hallazgos, y resaltar las sugerencias para el futuro M&E e incluso la investigación, y deberíamos de comunicar estos resultados, particularmente con las personas que están trabajando con grupos marginados,
los grupos más afectados, incluyendo las personas mismas. Asimismo, los ejecutores de las intervenciones en las que estamos trabajando, tenemos que mantener funcionando el ciclo de aprendizaje, identificando qué funciona, qué no funciona y corrigiendo el curso o la dirección en base a esta información. Y otro punto aquí, como ya se ha mencionado, tenemos que lograr que esta información se ponga a disposición de otros actores que estén trabajando en el sector o en otras áreas, porque hay una gran brecha en cuanto a los datos de género. Muy bien. Finalmente he llegado al final de mi presentación. Muchísimas gracias por permitirme hacer esta presentación. Quisiera pasarle la palabra ahora al moderador y el moderador nos puede indicar cuáles serían los siguientes pasos. Sí, muchísimas gracias, Teri Siray, por esta presentación. Ha sido muy enriquecedora y has cubierto mucho material en un tiempo relativamente corto. Así que muchísimas gracias por eso. Tuvimos excelentes comentarios y experiencias compartidas de cada país. Para la primera pregunta, tenemos ejemplos. Se ve bien en la pantalla ahora, ¿no? Un poco más grande, ¿no? De un ejemplo, por ejemplo, de Bolivia, que hay la equidad de género e inclusión de jóvenes en el complejo Camelidos, y hay una acción afirmativa de cuota de al menos 30% de participación en las propuestas y los planes de negocio. Es muy interesante. En Perú hay los tres enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional. Y también existe este plan de acción de género y cambio climático que está a cargo del Ministerio del Ambiente. Y un otro ejemplo de Bolivia es el acceso y el control de recursos por parte de hombres, mujeres y jóvenes. Y en Ecuador hay el plan nacional de adaptación a cambio climático que incluirá el enfoque de género. Para la segunda pregunta, para el futuro, un comentario de Ecuador es que sería importante incluir los enfoques intergeneracional y de discapacidades. Y también que la igualdad de género tiene que extenderse a los derechos sobre la tierra y la propiedad, ya que está vinculado a la seguridad alimentaria, acceso al agua, un hogar seguro, etc. Creo que, disculpe, que esto es un ejemplo de Bolivia. Y un otro de Bolivia es que recién se está construyendo los indicadores para el monitoreo y el reporte para la adaptación. Pero que debería incorporarse indicadores sensibles y específicos para los impactos del cambio climático en la salud para una igualdad de género. Y por fin, el ejemplo en Perú es que ahora el enfoque de discapacidad todavía no existe y que falta trabajar sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Patrick. Entonces ahora podemos concentrarnos en el segundo grupo y sí, tal vez mover también la pantalla. Muchas gracias. ¿A quién tenemos como representante del segundo grupo que quiera compartir? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jessica Huertas, soy parte del equipo del grupo 2. Hola, genial. Adelante. Resumiendo, en Perú, por ejemplo, vimos de que se están aplicando 3 enfoques, intergeneracional, interculturalidad y género. Vimos también que de las medidas, tanto adaptación y mitigación que tenemos, ahorita existentes, se ha hecho un análisis y, por ejemplo, hay una mayor cantidad de medidas de mitigación que incorporan el enfoque de género y hay una mayor cantidad de medidas de adaptación que incorporan el enfoque intercultural, ¿no? También conversamos de que la asistencia técnica para incorporar el enfoque de género está, si bien
apoya, el Ministerio del Ambiente apoya, también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está en todo ese camino, porque tienen la Rectoría de dar asistencia técnica, que se cuentan con algunos documentos como el Plan de Acción de Género, así como la guía para incorporar los enfoques transversales en las medidas que sirven para poder hacer este ejercicio. Y poder también, algo que no son todo completo, pero que es algo bueno recordar, es que Perú incorpora estos enfoques transversales a través de 7 prácticas, que son las formas más, digamos, de hacerlo asible, el cómo incorporas los enfoques en las medidas de adaptación y mitigación. Eso para compartir. Gracias. Excelente, muchas gracias. Y entonces, tal vez, entonces, pasemos al tercer grupo. Sí, yo puedo resumir lo que estuve moderando en el tercer grupo. Gracias, María Gracia. Sí, bueno, contar de que en realidad, claro, un poco se conversó de que los diferentes países van en diferentes etapas del proceso de construcción de sus sistemas de monitoreo de evaluación o de MRV. ¿No? En algunos casos todavía está en proceso de construcción, en otros casos ya digamos, ya se viene armando, pero lo que encontramos en común es de que sí existe una visión, por ejemplo, en las NDCs o en el caso de Bolivia nos contaba, o en el caso de Perú, en la Ley Marco de Cambio Climático, donde sí el tema de género viene a ser presentado y se presenta como con una visión transversal, ¿no? Entonces, digamos, hay esa intención desde los documentos y políticas macro. Algo que, pero de que, digamos, falta este siguiente paso de empezar el desarrollo. Por ejemplo, en Bolivia nos comentaban de ya los indicadores tal cuales, de, digamos, llegar a eso más granular y de la parte de la implementación. En Perú también nos comentaron sobre las guías que existen de género, interculturalidad, intergeneracional, que justamente ya lo explicaron, ¿no? Y más pensando en estos próximos pasos de lo que falta y en un poco tratando de responder la segunda pregunta, mencionaban de que no necesariamente queremos ahorita buscar más enfoques o más cosas, sino había este consenso de tratar de implementar lo que ya se está planteando en estas políticas macro. También la necesidad ¿no? base para tener las capacidades, el talento humano para hacer esto posible, ¿no? O sea, de pasar de estas políticas macro y de lo implementado como visión a la práctica, ¿no? Y que de hecho ahí falta, por supuesto también se habló de los recursos, el financiamiento que se necesita para poner esto en práctica y también finalmente la institucionalidad, ¿no? Ahí también no es solo implementar indicadores, pero definir quiénes son responsables de generarlos y de levantar la información, ¿no? Y que esto tal vez a veces en la práctica no está tan claro y que hay que ir a trabajarlo con diferentes sectores y también con los diferentes niveles de gobierno. Entonces sí, eso creo que es el resumen. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, María Gracia. Bueno, entonces podemos continuar. Tengo entendido que Tarisaray tiene unas últimas reflexiones para nosotros, resumiendo un poco los puntos claves que hemos visto hoy. Tarisaray, tengo entendido que quieres compartir algunas reflexiones finales con nosotros. Sí, muchas gracias. Ha sido muy esclarecedor escuchar lo que se ha compartido, también algunos de los comentarios que fueron mencionados. Creo que uno de los primeros comentarios, como parte de las expectativas, fue definir o compartir cuál es la diferencia
según yo lo entendí, de lo que leí en el español, la diferencia entre equidad e igualdad. He notado que esa es una pregunta que siempre se hace y generalmente es algo que yo también considero. Para mí es la pregunta número uno, especialmente en este contexto en el que trabajamos. Tenemos que decidir a qué nos referimos con los términos. Creo yo que diferentes personas van a tener diferentes definiciones y simplemente tenemos que decirles a qué nos referimos cuando utilizamos esos términos. Para responder esa pregunta, no estoy segura si es que hay o si es que existe una definición establecida para igualdad y equidad. Sin embargo, podemos decirle a las personas a qué nos referimos cuando los mencionamos y luego trabajar con esa definición en proceso. Tenemos que ser transparentes al respecto y con eso es suficiente. En base a lo que hemos escuchado, en base a lo que yo he escuchado durante las discusiones en el grupo 1 y también en la sesión plenaria, hay algunos temas clave que han sido mencionados y que son bastante interesantes y se alinean con las ideas y pensamientos que hemos estado discutiendo. Creo yo que un tema que ha sido mencionado es el tema de rendición de cuentas, como ha sido mencionado ya, y la complejidad de trabajar en diferentes niveles dentro de los países. La complejidad que se introduce a partir de trabajar en diferentes regiones, países, con gobiernos locales o con los gobiernos más subnacionales. Creo yo que es importante fortalecer las capacidades en esas instituciones. Ese es un aspecto clave. Y para mí, lo primero sería convencerles de que la igualdad de género, bueno, con frecuencia, hay que convencerlos de que la igualdad de género y la ambición para garantizar que podamos lograr alcance, beneficios y empoderamiento equitativo es algo bueno y que ayuda a las comunidades, pero es algo en lo que necesitamos trabajar aún más. Tenemos que lograr que tengan una comprensión compartida de la agenda ambiciosa que tenemos y luego trabajar con ellos una vez que hayan aceptado la idea de que esto es algo bueno. Así que hay que motivarlos de que encuentren maneras de abordar este tema y con los recursos se pueden abordar. Los recursos siempre van a ser un gran reto, desafío para cualquiera que trabaje en el área de MEL o incluso más en el enfoque de MEL con sensibilidad de género. Un aspecto importante es convencer a aquellas personas que tienen acceso a esos recursos y toman decisiones en base a esos recursos de que el género es algo bueno. Es como una situación del huevo y la gallina, donde es difícil determinar dónde empezar, pero si podemos crear la base de la evidencia, que sabemos que requieren recursos, y podemos crear la evidencia y compartir la información a través de narrativas convincentes con esos tomadores de decisiones, podría ser una mejor situación en la que mayores recursos son canalizados hacia estos ejercicios. Y no necesariamente tenemos que estar evaluando programas o proyectos completos o enteros. Incluso podemos empezar en pequeña escala, enfocándonos en un número pequeño de comunidades o estudios de caso. Podemos trabajar en ellos y luego utilizarlos para aprovechar o apalancar mayor apoyo en términos de recursos financieros, recursos humanos, experiencia técnica para poder hacerlo. Y creo yo que, bueno, yo trabajo en un sector o en el trabajo que normalmente realizamos, por lo general estamos trabajando con financiadores internacionales y algo en lo que no somos muy buenos, especialmente en mi organización, es justificar el caso convincente de la necesidad de que más recursos sean canalizados hacia el tema de género. Creo yo que hay algunos financiadores o donantes que ante quienes pueden justificar su caso para recibir recursos o fondos adicionales hacia la igualdad de género como un proceso clave, instrumental, para poder lograr
una mejor adaptación climática, el acceso a los recursos disponibles a los grupos más vulnerables, los derechos a la tierra es un gran tema, como se ha mencionado, el acceso a los recursos y a los activos también ha sido mencionado para hombres, mujeres y los jóvenes también. Todos estos son elementos clave. Y estos son algunos de los campos que nosotros consideramos cuando estamos pensando en el análisis de género. Y el análisis de género permite informar nuestras ideas de lo que nosotros vamos a implementar. Pero ciertamente hay muy pocos países que están actualmente en posición de incorporar mayores perspectivas de sensibilidad de género interseccional en sus planes. Creo yo que el Perú es uno de los países que está a punto de finalizar sus indicadores en noviembre. Ahí vemos que existe una oportunidad potencial. Sí, las personas correctas están en la sala para defender la causa de incluir enfoques más sensibles al género, indicadores, lentes de género en sus planes. Y creo yo que había otro país que también estaba trabajando en esto. Fue muy bueno escuchar eso, especialmente en el caso del Perú. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer. No estaba muy claro eso, pero creo que van a trabajar juntos en el plan de acción para el clima. Pero ciertamente estoy escuchando estos temas que nosotros vemos en otros países de la OCDE respecto a los desafíos de llevar a cabo el monitoreo y evaluación, y parte del problema es volver al diseño de las respuestas para la adaptación. Pero parece ser que tenemos muchas oportunidades. Hay algunos países que aún están desarrollando sus planes. Así que sí, ese es un buen lugar para empezar. Muchas gracias por estas reflexiones y te pido disculpas si te he interrumpido, pero ha sido muy útil escuchar tus reflexiones. Y aquí estoy colocando algunos de los mensajes clave que creo que tú acabas de cubrir en tus reflexiones finales. Los estoy dejando aquí en la pantalla. Así que muchísimas gracias. Todos y a todas, a todas y a todos. Aquí comparto de nuevo los mensajes claves de esta sesión, y sé que ya justo estamos en la hora de cierre, entonces voy a simplemente agradecerles de nuevo por su participación y paciencia y sus excelentes comentarios. Y aquí un bien hecho a todos, porque cubrimos muchos aspectos de este tema importante y ojalá hayan aprendido mucho. Quiero recordar finalmente que habrá una tercera sesión la semana que viene, o sea, reserven por favor las fechas. La semana pasada ya les enviamos apuntes y también vínculos y vídeo de la primera sesión. Entonces, por favor, revisen sus emails para acceder a esas informaciones. Y también en ese email incluimos una encuesta, un enlace para que ustedes puedan compartir su opinión y también sobre el nivel de satisfacción que tienen con la primera sesión, y vamos a hacer lo mismo con esta segunda y también la tercera y cuarta sesión. Entonces les pedimos que por favor sigan ese enlace y nos den su feedback, por favor, para que podamos tomarlo en cuenta para las siguientes sesiones también. Y con eso creo que podemos cerrar la sesión, a menos que Lenky quieras añadir algo en este momento. Patrick. David, sí. Solamente agradecer a Tasiray
por su presentación, ¿no? Por el abanico amplio que nos ha proporcionado de criterios y aspectos a tener en cuenta para incorporar género y los otros enfoques interseccionales dentro del diseño o también de la planificación de nuestra adaptación y particularmente en el monitoreo, ¿no? Entonces han sido contenidos muy valiosos, igual el trabajo de grupos igualmente ha complementado muy bien desde la práctica y experiencia que los países vienen teniendo al respecto, ¿no? Entonces, sin más, solamente agradecer a todos su participación y decirles que los esperamos para la siguiente sesión, encontrarnos el día 6 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias a todos y todas.